Deja de vigilar tu manifestación. Cada vez que la revisas, estás enviando una de las señales más destructivas que el sistema nervioso humano puede generar. Cada vez que buscas señales de que el dinero se acerca, cada vez que escaneas la cuenta bancaria en busca de evidencia de que algo cambió, cada vez que monitoreas el 3D en busca de prueba de que tu trabajo interior está produciendo resultados, le estás diciendo a tu subconsciente algo que acepta sin argumento y codifica sin dudar. La cosa todavía no está aquí. No la tienes. La búsqueda continúa. Y un sistema nervioso ejecutando una búsqueda no ejecuta el estado de tener, ejecuta el estado de buscar. Y buscar es lo opuesto al estado que produce la manifestación. Por eso, la mayoría de quienes estudian a Neville Goddard durante años ven resultados limitados. No porque la ley no funcione, no porque su técnica sea incorrecta, porque están vigilando. Y vigilar es la actividad de alguien que todavía no cree. La razón por la que nadie en la industria espiritual te dirá esto, claramente, es que vigilar se siente como dedicación, se siente como mantenerse conectado al objetivo, se siente como la cosa responsable y comprometida de hacer. Cada señal que buscas se siente como participación en el proceso. Cada sincronicidad que rastreas se siente como evidencia de alineación. Pero desde la perspectiva de tu sistema nervioso, cada uno de esos comportamientos lleva un mensaje idéntico. Todavía no tengo la cosa que estoy vigilando. Y tu subconsciente no está evaluando la intención espiritual detrás del comportamiento. Está leyendo el comportamiento, y el comportamiento de vigilar es el comportamiento de no tener, así que produce más no tener, de forma mecánica, sin juicio, con la misma neutralidad y precisión con la que produce todo lo demás en tu experiencia. Neville Goddard describió el estado que precede a la manifestación física de una manera que la mayoría de la gente lee y entiende intelectualmente sin jamás comprender lo que realmente señalaba. Habló del sábado, habló de entrar en reposo, habló del trabajo terminado, la impresión hecha, y la conciencia simplemente habitando el estado cumplido sin revisarlo, ni manejarlo, ni vigilarlo. Usó lenguaje bíblico porque ese era el lenguaje disponible para él. Pero lo que describía era una condición neurológica muy específica, que la neurociencia moderna puede describir en términos mecanísticos precisos. Es la condición de un sistema nervioso que ha aceptado la realidad deseada como ya real, y por lo tanto, no tiene necesidad restante de monitorear si es real. Es la condición de una persona que ya tiene la cosa. Y el marcador más confiable de esa condición, lo que la distingue de toda forma de esperanza y deseo e intento y espera, es la indiferencia al momento de la llegada física. Esta palabra, indiferencia, es malentendida casi universalmente en el contexto de la manifestación. La gente escucha indiferencia y cree que significa no importarle. Creen que significa desapego en el sentido de resignación, rendirse, decidir que la cosa no importa. Eso no es lo que Neville señalaba. Eso no es lo que produce el sistema nervioso cuando genuinamente acepta una realidad como terminada. Lo que produce es algo mucho más específico. Es la ausencia del impulso de monitoreo, la ausencia del reflejo de revisión, la ausencia de la activación constante y de bajo nivel que caracteriza el sistema nervioso de alguien esperando que algo incierto suceda. Piensa en las cosas de tu vida que genuinamente tienes y has tenido durante mucho tiempo. No las revisas. No escaneas el entorno en busca de señales de que continúan existiendo. No practicas gratitud por ellas varias veces al día, intentando mantener su presencia. Simplemente están ahí, y tu sistema nervioso las registra como simplemente ahí, y el impulso de monitoreo nunca se activa porque no hay nada incierto en ellas. Ese es el estado. Eso es lo que Neville llamó reposo, y ese estado, aplicado al dinero, es lo que hace que la llegada física del dinero no sea un milagro, sino una inevitabilidad. La mayoría de los practicantes del trabajo de Neville han invertido todo el proceso. Convirtieron el impulso de monitoreo en una práctica espiritual. Lo llaman trabajo de gratitud. Lo llaman reconocimiento de señales. Lo llaman mantenerse consciente de las formas en que la ley se mueve en sus vidas. Y todo eso,
sin importar cómo se enmarque, es el comportamiento de alguien que no está seguro. Es el comportamiento de alguien que necesita confirmación, alguien que sigue al nivel fundamental de su sistema nervioso, operando desde afuera de la realidad deseada en lugar de adentro. La persona que ya tiene el dinero no necesita practicar gratitud por él. No necesita buscar señales de que está llegando. No necesita monitorear su alineación y asegurarse de estar vibrando correctamente. Estas prácticas se sienten espirituales. Se sienten como dedicación y compromiso con el trabajo, pero son indistinguibles desde la perspectiva de tu sistema nervioso de esperar. Son espera vestida en el lenguaje de la fe. El mecanismo de activación que Neville describía, lo que realmente inclina el sistema nervioso del estado de querer al estado de tener, no es una práctica más intensa, no es una sesión de sats más larga, ni una afirmación más cargada emocionalmente, ni una escena más precisa imaginada con más detalle vívido. Es un cambio genuino en la relación con la evidencia física. Es el momento en que el estado interior se vuelve tan primario, tan real, tan sólido estructuralmente como la verdad base de tu experiencia, que la evidencia exterior pierde su autoridad, no porque hayas decidido ignorarla, sino porque tu sistema nervioso simplemente dejó de tratarla como la medida de lo que es verdad. La cuenta bancaria se convierte en información en lugar de veredicto. La ausencia se convierte en datos temporales en lugar de hecho permanente. Y en ese cambio, el impulso de monitoreo cae, no porque lo forzaste a caer, porque ya no hay nada que monitorear. La pregunta ha sido respondida a un nivel más profundo que el físico y el sistema nervioso lo reconoce. Aquí está por qué esto es tan difícil de acceder para la mayoría de la gente y por qué sigue siendo la pieza más poco enseñada y más mal representada del trabajo de Neville. La indiferencia genuina al momento de la llegada física no es algo que puedas ejecutar. No es algo hacia lo que puedas practicarte a través del esfuerzo y la intención. El sistema nervioso sabe la diferencia entre la aceptación genuina de una realidad y la actuación de la aceptación. Sabe la diferencia entre una persona que verdaderamente no necesita la cuenta bancaria para confirmar el estado interior y una persona que decidió actuar como si no la necesitara, mientras internamente continúa monitoreándola de cerca. La actuación no produce nada. A veces produce lo contrario del resultado previsto, porque el esfuerzo requerido para mantener la actuación es en sí mismo una señal de conflicto interior, una señal de que la asunción todavía no se ha hecho genuinamente. Lo que produce indiferencia genuina es lo que Neville describió como vivir en el final. No visitar el final durante una sesión de práctica. Vivir ahí. Hacer del estado imaginado la residencia habitual de tu conciencia en lugar del destino ocasional de una técnica deliberada. Cuando vives en el final, el mundo físico ya no es tu fuente primaria de información sobre tu realidad. El estado interior lo es. Y cuando el estado interior es suficientemente sólido y suficientemente consistente y suficientemente real al nivel de la experiencia sentida real, el impulso de monitorear el estado exterior en busca de confirmación simplemente no surge. No porque lo suprimiste, porque la pregunta que estaba diseñado para responder ya fue respondida desde adentro. Neville habló de esto repetidamente, de maneras que los estudiantes a menudo leen sin detenerse, porque el lenguaje parece simple. Dijo que la imaginación crea la realidad. Dijo que asume y se solidificará en hecho. Dijo que la escena que implica cumplimiento, imaginada con suficiente sentimiento y suficiente repetición para convertirse en la morada habitual de la conciencia, debe aparecer en lo físico. No describía un proceso que observas desde afuera. Describía un proceso en el que participas desde adentro, y participar desde adentro significa que el estado interior siempre es el punto de referencia. El exterior siempre es el eco. No revisas el eco. No monitoreas si el eco se ha puesto al corriente. Habitas el sonido original y dejas que el eco ocurra en su propia cronología sin necesitar confirmar que está sucediendo. El modo de falla específico que mantiene atascados a los practicantes más serios y comprometidos es este. Usan las prácticas para acceder al estado interior
durante un periodo definido cada día, y luego regresan a monitorear el estado exterior durante el tiempo restante. Y el monitoreo deshace el trabajo de la práctica, no porque el monitoreo sea alguna fuerza negativa poderosa que cancela la visualización positiva, sino porque monitorear es el comportamiento de un tipo específico de conciencia. Es el comportamiento de alguien que no ha aceptado el estado interior como la realidad primaria, y la conciencia siempre expresa el estado que habita, no el estado que visita. Si visitas el estado de tener durante tu práctica y habitas el estado de monitoreo durante el resto de tu día, tu conciencia es una conciencia de monitoreo. Y una conciencia de monitoreo manifestará más de lo que el monitoreo implica: más espera, más revisión, más ausencia. Esto es lo que Neville quería decir cuando dijo que debes persistir en la asunción, no persistir en la práctica, persistir en la asunción. La asunción tiene que convertirse en el fondo, tiene que convertirse en el lente a través del cual experimentas todo el día, no solo los 20 minutos que dedicas al trabajo deliberado. Y la señal de que la asunción se convirtió en el fondo es exactamente lo que describimos aquí. El impulso de monitoreo cae, el reflejo de revisión se silencia, el escaneo del entorno en busca de evidencia de acercamiento se ralentiza y eventualmente se detiene. No porque forzaste estas cosas a detenerse, porque el sistema nervioso, operando desde una asunción suficientemente sólida, simplemente ya no tiene uso para ellas. No hay nada que monitorear, no hay nada que confirmar. La cosa es real, está hecha. Lo físico está en el proceso de expresar lo que la conciencia ya decidió. Y la respuesta apropiada a ese proceso no es vigilancia, es reposo. Antes de continuar, revisa el comentario fijado debajo de este video. Lo que hay ahí es directamente relevante para lo que estamos construyendo hacia en la segunda mitad, y te dará un punto de partida concreto para el cambio que describimos. La razón por la que la indiferencia clínica es tan difícil de fabricar deliberadamente es que la mayoría de la gente la confunde con una decisión en lugar de un resultado. Escuchan la instrucción de dejar de monitorear e intentan dejar de monitorear a través de un acto de voluntad. Se dicen a sí mismos que no revisen la cuenta bancaria, evitan pensar en el dinero, practican lo que llaman desapego y se describen a sí mismos como confiando en el universo, y en horas, a veces en minutos, el impulso de monitoreo regresa, porque nunca fue abordado al nivel donde realmente vive. El impulso de monitoreo no es un hábito consciente, es una respuesta neurológica generada por un sistema nervioso que opera desde un estado de incertidumbre, y no puedes suprimir una respuesta neurológica a través de una decisión consciente. Solo puedes eliminarla removiendo la condición que la genera. La condición que genera el impulso de monitoreo es la ausencia de aceptación genuina del estado interior como real. Y esa ausencia no puede resolverse intentando no monitorear. Solo puede resolverse aceptando realmente el estado interior como real al nivel neurológico, construyendo la asunción tan profunda y completamente en la arquitectura de tu sistema nervioso que el impulso de monitoreo ya no tenga un detonador. Piensa en lo que Neville describió cuando habló de personas que manifestaban con rapidez y consistencia. No describió personas que eran disciplinadas en no revisar sus manifestaciones. Describió personas cuya conciencia estaba tan completamente ocupada por el estado imaginado que la pregunta de si había llegado físicamente nunca se les ocurría realmente como una pregunta abierta. No suprimían el impulso de monitoreo, no se forzaban a través de la urgencia de revisar la situación. La pregunta simplemente no surgía para ellos con la misma urgencia que surge para alguien que no ha asumido genuinamente, porque para ellos la certeza interior era suficiente. El estado interior era el punto de referencia, y desde dentro de ese estado, la evidencia exterior era solo el 3D haciendo lo que el 3D siempre hace: ponerse al corriente. Esta es la distinción que separa a las personas que obtienen resultados de las personas que han estudiado a Neville durante años y siguen frustradas. No es una diferencia de conocimiento, no es una diferencia de técnica o práctica o dedicación, es una diferencia en la profundidad de la asunción. Las personas que obtienen resultados
Han hecho la asunción tan profundamente que monitorear la evidencia exterior se siente, para su sistema nervioso, innecesario, redundante, como revisar si tu nombre sigue siendo tu nombre. Las personas que siguen atascadas han hecho la asunción al nivel de la intención consciente, mientras el sistema nervioso sigue ejecutando el programa antiguo por debajo, todavía revisando, todavía incierto, todavía tratando la evidencia exterior como el veredicto sobre si el estado interior es real, y la conciencia siempre expresa el estado operativo real del sistema nervioso, no el estado previsto de la mente consciente. Neville describió la relación entre el acto imaginal y el resultado físico usando una metáfora muy precisa. Dijo la vid y las ramas. El estado imaginal es la vid. Las circunstancias físicas son las ramas. Las ramas no producen la vid. La vid produce las ramas. Esta es la inversión exacta de la relación que el monitoreo asume. El monitoreo trata las circunstancias físicas como la vid, la cosa que determina si el estado interior está justificado. Trata la cuenta bancaria como la fuente de información sobre si la manifestación está funcionando. Pero Neville fue explícito. Lo imaginal es la vid, lo físico es siempre y solo la rama. Y no revisas la vid examinando las ramas. Cuidas la vid directamente. Habitas el estado interior. Vives desde él. Lo dejas ser la fuente. Y las ramas, las circunstancias físicas, lo expresarán. No porque las vigilaras suficientemente, porque la vid está sana, porque el estado interior es real, porque la asunción es sólida. Y el 3D nunca ha hecho otra cosa que expresar lo que el estado interior dicta. El 3D no es lento, no es poco confiable, no está reteniendo, está expresando exactamente lo que dicta el estado interior dominante, con la precisión de un espejo y la exactitud de una ley. La única pregunta es si el estado interior que estás transmitiendo con mayor consistencia es el estado de tener o el estado de monitorear lo que todavía no tienes, porque uno de esos estados produce lo físico, el otro produce la ausencia de ello. Y solo uno de ellos se caracteriza por indiferencia genuina al momento. Solo uno de ellos se siente, desde adentro, como reposo. ¿Cómo construyes indiferencia genuina en lugar de indiferencia actuada? Porque esta es la pregunta a la que siempre llega la explicación, y es la pregunta que la mayoría de los maestros responden inadecuadamente. Dicen cosas como suelta el apego, o ríndete al universo, o deja ir el resultado, y esas frases apuntan en la dirección correcta mientras fallan completamente en describir un mecanismo accionable. La indiferencia genuina no es algo que eliges de la manera en que eliges tomar una ruta diferente al trabajo. Es algo que resulta de un cambio específico en el estado base neurológico. Es el subproducto de una conciencia que ha aceptado realmente, genuinamente, al nivel de la experiencia sentida en lugar de la intención intelectual, la realidad deseada como ya real. Y el único camino hacia esa aceptación pasa exactamente por lo que Neville describió: imaginación sostenida del estado cumplido, no visualización como técnica que realizas y luego abandonas. Imaginación como la actividad primaria de la conciencia, el lente habitual a través del cual se filtra la experiencia. Lo que esto significa prácticamente es que el trabajo no es dejar de monitorear. El trabajo es construir el estado interior hasta que el monitoreo se vuelva innecesario. No luchas contra el impulso de revisar la cuenta bancaria. Construyes la arquitectura interior hasta que el impulso ya no tenga carga suficiente para surgir. No practicas desapego. Practicas la asunción, hasta que la asunción se vuelva tan arraigada en el tejido neural que la alternativa, el monitoreo, la revisión, el escaneo de evidencia, se sientan ajenos e innecesarios. Este no es trabajo rápido. Neville fue honesto al respecto. Dijo que requiere persistencia. No quería decir persistencia en el sentido de hacer la misma técnica repetitivamente durante mucho tiempo. Quería decir persistencia en el sentido de habitar el estado asumido suficientemente de manera continua y con suficiente consistencia emocional que eventualmente se convierta en el estado base, el predeterminado, la cosa que corre en segundo plano
Cuando no estás pensando activamente en la manifestación en absoluto, hay un momento específico que muchas personas que han aplicado genuinamente el trabajo de Neville describen, aunque lo describen en lenguaje diferente. Es el momento en que la preocupación cae, no el momento en que decidieron dejar de preocuparse, el momento en que la preocupación simplemente no estaba, cuando se dieron cuenta, a mitad del día, de que no habían pensado en la manifestación durante horas, no porque la estuvieran suprimiendo, porque el estado interior estaba suficientemente asentado que la pregunta de si lo físico había llegado simplemente no generaba la misma urgencia que tenía antes. Ese momento no es el resultado de la fuerza de voluntad o la disciplina espiritual. Es el resultado de un sistema nervioso que ha cambiado genuinamente su estado base, y es reconocible, cuando ocurre, porque no se siente como un logro, se siente como alivio, se siente como el silencio que sigue al final de un sonido que no sabías que siempre estaba ahí. Neville describió este momento en el lenguaje del sábado, el séptimo día, el día de reposo, después de que el trabajo creativo está completo. No hablaba poéticamente, describía una condición observable y específica de la conciencia que había observado en sí mismo y en las personas con las que trabajó durante décadas. Es la condición de una conciencia que ha hecho el trabajo de imaginar y ha aceptado el resultado de ese trabajo como real y ahora simplemente descansa en esa aceptación, sin monitorearlo, sin manejarlo, sin revisarlo, descansando. Y en ese reposo, el mundo físico hace lo que siempre ha hecho, expresa la conciencia que está descansando. Las personas que manifiestan dinero de manera consistente, las que parecen operar con una facilidad y naturalidad alrededor de la abundancia financiera que a la mayoría le parece suerte o ventaja, comparten una característica neurológica que casi nunca se discute. No están trabajando en ello. No están manteniendo su alineación a través de la vigilancia y la práctica y el monitoreo diario de su vibración. La relación de su sistema nervioso con el dinero está asentada. No es un proyecto activo, es fondo, es asumido, y desde ese estado de asunción asentada, las condiciones externas simplemente se organizan alrededor de la arquitectura interior de la manera en que el agua encuentra su nivel. No dramáticamente, no a través del mecanismo específico de un solo gran evento o un solo punto de inflexión. A través de 1000 pequeños movimientos de probabilidad y percepción y comportamiento que todos apuntan en la misma dirección, porque el estado interior que los apunta allí se ha convertido en la señal dominante. Deja de monitorear si el dinero está llegando, no porque monitorear sea espiritualmente incorrecto, porque monitorear es la actividad de una conciencia que todavía no ha aceptado el estado interior como real. Y la ley no responde a lo que pretendes, responde a lo que tu conciencia habita con mayor consistencia. Si quieres que la ley entregue el resultado, dale la conciencia de alguien que ya tiene el resultado. Dale la quietud, el silencio, la indiferencia al momento que no es resignación sino completud, el estado de una persona para quien la pregunta ya fue respondida a un nivel más profundo del que puede alcanzar el mundo físico. Neville lo dijo una y otra vez de todas las formas que pudo encontrar para decirlo. Lo imaginal es lo real, todo lo demás es el eco. Deja de vigilar el eco y habita el sonido. La indiferencia no es el objetivo, la indiferencia es el síntoma, es la señal de que la asunción se ha hecho genuinamente. Es el sistema nervioso señalando, a través de la ausencia del impulso de monitoreo, que ha aceptado el nuevo estado base. Cuando la sientas, cuando notes que la urgencia alrededor de la situación financiera se silenció genuinamente, en lugar de suprimirse, ese es el sábado de Neville, ese es el reposo, ese es el punto en el que el mundo físico comienza a ponerse al corriente con lo que la conciencia ya decidió. No porque dejaste de importarte, porque dejaste de necesitar revisar. Si algo en este video cambió la manera en que entiendes por qué tu práctica se ha sentido esforzada, en lugar de inevitable, deja un comentario específico abajo y dime qué cambió. Las personas que ven esto y todavía están en el estado de monitoreo aprenden más de los comentarios donde alguien describe en términos precisos
el momento exacto en que algo se reorganizó. Esa especificidad es lo que transfiere a través de la pantalla. Y si conoces a alguien que trabaja duramente en las enseñanzas de Neville y sigue frustrado, comparte esto con ellos, no como crítica de su práctica, como explicación del mecanismo que cambia todo. Hay una dimensión práctica de todo esto que vale la pena examinar de cerca, porque el principio abstracto se vuelve más útil cuando puedes reconocerlo en la textura específica de tu experiencia diaria real. La indiferencia genuina al momento aparece de maneras muy concretas. Aparece en cómo respondes cuando alguien te pregunta sobre tu situación financiera. La persona que monitorea su manifestación sentirá un apretamiento específico cuando surja la pregunta. Una pequeña contracción, un escaneo interno rápido del estado actual, seguido de una brecha entre el estado actual y el estado deseado. Esa brecha es el impulso de monitoreo expresándose en tiempo real. La persona que genuinamente asumió sentirá algo diferente, no necesariamente alegría ni entusiasmo, más como neutralidad, como si la pregunta tuviera una respuesta directa que no requiere la evaluación de una brecha, porque el estado interior no tiene brecha, ya está en el destino. La indiferencia genuina también aparece en las decisiones. La persona que opera desde el estado de monitoreo toma decisiones sobre el dinero desde la perspectiva de la cuenta bancaria actual. Cada decisión financiera se filtra a través de la evidencia actual. La evidencia actual dice que no hay suficiente. Entonces las decisiones se toman desde no suficiente. Se dan forma a través de la conciencia de carencia, incluso cuando la persona está simultáneamente practicando las técnicas de Neville y creyendo que opera desde la abundancia, porque las decisiones se toman a la velocidad del sistema nervioso, no a la velocidad de la intención consciente. El sistema nervioso toma la decisión antes de que la mente consciente pueda intervenir con su estado de abundancia pretendido. Y el sistema nervioso está ejecutando el estado base dominante, que es el estado de monitoreo, que es el estado que trata la cuenta bancaria actual como la verdad. La persona que genuinamente asumió toma decisiones desde un punto de referencia interno diferente. No necesariamente decisiones que desafían la realidad financiera, pero decisiones que no están formadas por la contracción de la carencia. Decisiones tomadas desde un sistema nervioso que trata la abundancia como el estado base en lugar del estado futuro esperado. Este es uno de los indicadores más confiables de si la asunción se ha hecho o no genuinamente. No lo que piensas cuando estás pensando deliberadamente sobre la manifestación, lo que haces automáticamente cuando el dinero es el contexto. Las respuestas automáticas te dicen lo que el sistema nervioso realmente cree. Y si las respuestas automáticas se caracterizan por la contracción, por el monitoreo, por tratar el estado externo actual como la medida autoritaria de tu realidad, entonces la asunción todavía no se ha hecho al nivel donde cambiaría el estado base, y ninguna cantidad de práctica deliberada producirá resultados físicos hasta que ese estado base realmente cambie. Neville describió el proceso de cambiar el estado base con una consistencia que es casi obsesiva a lo largo de su obra. Regresaba a él en conferencia tras conferencia porque entendía que era lo que la mayoría de las personas no captaba. Dijo que el secreto es el sentimiento, no el pensamiento, no la intención, el sentimiento. El sentimiento de ya tener, sostenido como el estado habitual de la conciencia, es lo que cambia el estado base, no la idea de tener, el sentimiento. Y el sentimiento al que apuntaba no es una emoción fabricada, es el tono emocional específico de un sistema nervioso que ha aceptado algo como real, el tono de completud en lugar de anticipación, el tono de ya en lugar de pronto, el tono de reposo en lugar de esfuerzo, y ese tono no es algo que produces intentando sentirlo, es algo que surge como consecuencia natural de pasar suficiente tiempo realmente dentro del estado imaginal que el sistema nervioso comienza a aceptarlo como la realidad primaria. Por eso Neville puso tanto énfasis en el SATS, en el estado parecido al sueño, en usar el umbral hipnagógico como el mecanismo de entrega para la nueva asunción.
No es porque el estado hipnagógico sea místicamente poderoso en sí mismo, es porque el estado hipnagógico es el punto en el que el filtro crítico de la mente consciente está en su menor actividad, y el subconsciente, una vez que acepta una nueva impresión como real, comienza a generar el sentimiento de esa realidad automáticamente, no cuando estás practicando deliberadamente, todo el tiempo. En segundo plano, como el nuevo estado base. Y cuando el subconsciente genera el sentimiento de ya tener el dinero como estado de fondo, el impulso de monitoreo comienza a debilitarse, porque el subconsciente ya no transmite incertidumbre, transmite completud, y no monitoreas lo que ya está completo. El camino desde donde está la mayoría de la gente hasta donde apuntaba Neville no es un camino de más esfuerzo o mejor técnica o fe más profunda en abstracto. Es un camino de inhabitación consistente, persistente y emocionalmente real del estado interior, hasta que el estado interior se vuelve más real para el sistema nervioso que la evidencia exterior, hasta que la asunción se convierte en el suelo, hasta que el monitoreo cae no porque lo silenciaste, sino porque ya no tiene un detonador suficiente para dispararse, hasta que la indiferencia no se actúa, sino que simplemente está presente. La condición natural de una conciencia que ha hecho el trabajo creativo y ha entrado en reposo. Y desde ese reposo, desde esa indiferencia genuina, neurológicamente real, no actuada al momento de la llegada física, la ley hace exactamente lo que Neville dijo que haría. Exterioriza la conciencia, trae lo físico en alineación con el estado interior. No porque vigilaras suficientemente, porque finalmente dejaste de vigilar y lo dejaste suceder. La única pregunta que queda es si estás listo para dejar de llamar espiritual al monitoreo y empezar a reconocerlo por lo que es, la evidencia de un sistema nervioso que todavía no ha hecho la asunción. La evidencia de una conciencia que sigue viviendo desde afuera de la realidad deseada, que sigue tratando el mundo exterior como la fuente de verdad sobre el estado interior, que sigue esperando que lo físico confirme lo que solo puede establecerse internamente. El momento en que genuinamente dejas de monitorear no es el momento de rendirte, es el momento de la completud, el momento en que el trabajo creativo está hecho y el reposo ha comenzado. Ese es el sábado que Neville describió. Ese es el estado desde el que todas sus enseñanzas fueron diseñadas para operar. Y ese es el estado que, una vez genuinamente habitado, hace que la manifestación no sea un esfuerzo, sino una inevitabilidad.